capítulo 4 de Juan en esta serie del Evangelio de Juan, pero déjenme iniciar hoy con una pregunta. Es una pregunta personal y yo quiero que usted sea honesto con usted mismo al responderla. Pregunta número 1. ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió el Evangelio de salvación a un perdido? Responda a esa pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el Evangelio con alguien que estaba perdido? Segunda pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a la iglesia para que escuche el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que usted se atrevió a decirle, acompáñame a la iglesia, tú necesitas conocer a Jesús? Tercera pregunta. ¿Usted tiene récord hoy, 7 de junio del 2026, de alguien que haya venido a Cristo a través de el testimonio del Evangelio que usted compartió? ¿Usted conoce a alguien que usted pudiera decir, hoy mi amigo fulano, mi hermana fulana, mi tío fulano están en el Señor y Dios me usó para compartirle el Evangelio? Yo quiero que usted responda esa pregunta. Si usted es creyente, hijo de Dios, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, yo quiero que seriamente considere esas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que usted le predicó a alguien del Evangelio? Que usted tiró a un lado todo tipo de vergüenza o excusa para compartirle el Evangelio y hablarle de Cristo a alguien que usted sabe que estaba perdido. Hermanos, todos luchamos con esa realidad, pero yo quiero recordarnos al inicio del sermón que es un llamado que tenemos todos los cristianos. Y de hecho el sermón en sí mismo persigue animarnos a dar testimonio de Cristo, el Salvador del mundo, de que es un mandato que hemos recibido y no es una opción. Todos tenemos el llamado de compartir el Evangelio a alguien, o al menos de invitar a alguien a que escuche de Cristo. Como hemos dicho en el marco de esta serie, el apóstol Juan, que escribe el Evangelio de Juan, tiene dos grandes intereses al escribir el Evangelio y lo hemos repetido. Primer interés es que los cristianos que están leyendo esta carta, al leer el Evangelio, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengan vida eterna. El primer enfoque es que el cristiano afiance su fe, que usted sepa que Cristo es el Salvador y que no tenga la menor duda de que eso es así. Esa es la primera realidad. Pero también el Evangelio persigue persuadir a aquel que no ha creído a que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer en Él tengan vida eterna. Por eso quiero volver a la pregunta antes de irnos al texto. ¿Cuándo fue la última vez que usted se atrevió, sea en el Uber, un compañero de trabajo o algún familiar, que usted le compartió el Evangelio? O probablemente, ¿cuándo fue la última vez que usted se animó a invitar a alguien a que escuchara el Evangelio? Bueno, el texto que tenemos hoy es la continuación de aquel encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Usted lo recuerda, el capítulo 4. Así que abra su Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y nosotros vemos que luego de este encuentro, primero, Juan ha construido este Evangelio en los primeros capítulos sobre la base del testimonio. ¿Lo recuerdan? Primero el testimonio de Juan mismo en el capítulo 1, versículo 14, cuando él dice, nosotros, hablándose del verbo hecho carne, habitó entre nosotros. Y Juan, el que escribió el Evangelio, dijo, y vimos su gloria, gloria a la del unigénito. Ahí está el testimonio de Juan. Luego vemos el testimonio de Juan el Bautista, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dos discípulos de Juan el Bautista dejaron de seguir a Juan el Bautista para seguir a Cristo.
Entre ellos, Andrés, el hermano de Pedro. Andrés escucha de Cristo, tiene el encuentro de Cristo. ¿Y qué hace Andrés? Va donde Pedro y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y así se une Pedro al grupo de discípulos. También nosotros vemos que luego entonces Felipe hace lo mismo. Va donde Natanael y le dice: hemos encontrado a aquel del cual Moisés había escrito. Entonces vemos cómo Juan el Bautista viene construyendo en los primeros capítulos acerca del testimonio oral de estas personas que testifican que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y luego nos encontramos otra vez con Juan el Bautista, quien ahora de manera categórica, él dice: yo no soy el Cristo. El Cristo, yo vine fue a hablar, a ir delante de él, a preparar el camino para él. Yo no soy el Cristo, es necesario que yo mengue y que él crezca. Y luego vemos el encuentro de Jesús con Nicodemo, luego vemos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Pero en este encuentro con la mujer samaritana, si usted lo recuerda, hace unas semanas, la mujer samaritana, ella se ve ante el Mesías desvelado. Todo su pecado, toda su vida fue puesta en evidencia. Y ella le dice al Mesías, le dice a Cristo: tú tienes que ser un profeta. Nosotros estamos esperando al Mesías. Y termina la primera parte de este encuentro Jesús mismo diciendo: ese Cristo, ese soy yo. Y ahora nos encontramos con el resultado de aquel encuentro. Y el resultado de aquel encuentro fue que inmediatamente la mujer samaritana se encuentra con Cristo. Ella misma sale a testificar de Cristo. Yo diría que es lo que debe de producir el encuentro de todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo. Sale a testificar de Cristo. Y ese es el título del sermón, tal como lo dijo el hermano Eddie: ve y testifica del Cristo. La verdad es que en nuestra condición caída, nosotros preferimos más quedarnos con esto y callarnos el mensaje. Le ponemos un montón de excusas al Señor para no compartir el evangelio o compartir el testimonio de Cristo. Que yo tengo miedo, que yo no sé cómo hacerlo, que yo no sé qué van a decir, van a creer que yo soy un religioso, no lo puedo hacer en mi trabajo porque puedo perder el trabajo, no lo puedo hacer con mi vecino porque no tengo relación con el vecino, no, ya mi familia cree que soy un fanático. Y ponemos todo tipo de excusas. Sin embargo, la mujer samaritana no tuvo otra reacción que salir a dar testimonio del Cristo. Por eso que la idea que hoy queremos centrar en nuestros corazones es recordarnos que el encuentro de Cristo, escúchame bien, el encuentro de Cristo transforma al creyente en testigo. Siguiendo con la ola de pensamiento del testimonio. El encuentro de Cristo, todo encuentro de Cristo transforma al creyente en un testigo que apunta a otros a Cristo, se enfoca en priorizar la voluntad de Dios, siendo fiel, confiándole los resultados a Dios. Es un testigo que hace la voluntad de Dios y le confía los resultados a Dios. Una de las razones y excusas que muchas veces nosotros no testificamos es porque tenemos temor a que nos rechacen o porque pensamos que esa persona no va a venir a Cristo y yo estoy cansado de compartir el evangelio y tenemos tantas excusas. Pero déjeme decirle que nos enseña este texto y cómo la mujer samaritana fue testigo. La mujer samaritana fue testigo de estas maneras. Primero, ella priorizó a otros. Ella apuntó a otros a Cristo. Lo vamos a ver en los versículos 27 al 30. Pero luego ella, de que prioriza esto, nosotros vemos que el texto también nos enseña cómo Jesús prioriza hacer la voluntad de Dios sobre sus propias necesidades. Esto es parte del texto. Y finalmente nosotros vamos a ver en el texto nos enseña cómo los resultados son de Dios y vienen de parte de Dios, por lo que nosotros podemos confiar a Dios. Por lo tanto, en el llamado de ir y ser testigo de Cristo, tenemos que apuntar a la gente a Cristo, priorizar nosotros en hacer la voluntad de Dios y confiar los resultados a Dios. Vamos a navegar en los versículos 27 al 30 y veamos cómo la mujer samaritana apuntó a la gente a Cristo, no a ella, sino a Cristo. Versículo 27. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó:
¿Qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron de la ciudad y fueron donde él estaba. Yo no sé si usted coincide conmigo, pero todo encuentro con Cristo produce una reacción. Todo encuentro con Cristo produce una aceptación a Cristo o un rechazo a Cristo. Y en ambas, una proclamación del encuentro. Para los que lo rechazan, sin duda alguna, va a ser una proclamación de descrédito a Cristo. Y para los que lo aceptan, va a ser una proclamación positiva que darán a conocer la obra de Cristo. En la conversación de Jesús con la mujer samaritana, si usted sigue la línea de pensamiento del texto, usted se va a dar cuenta de que los discípulos llegaron. Ellos se sorprendieron. Esa palabra admiraron no fue admiración positiva, no tiene una connotación positiva. No, ellos básicamente estaban llenos de intriga. ¿Cómo es que Jesús está hablando con una mujer y samaritana? Déjame decir, en la cultura judía y los rabinos advertían a los hombres de no hablar mucho con las mujeres a solas. Y más aún, algunos añadieron, incluso ni con su propia esposa. Ya usted se imagina qué consejería matrimonial daban los rabinos. Sin embargo, a esto hay que sumarle el hecho de que la mujer era samaritana. Así que ellos se sorprenden de que Jesús, a quien ellos llamaban rabí, estuviera hablando solo con una mujer y que además esta mujer fuera samaritana. Y nosotros vemos en el mismo texto de que había una tensión, porque Juan nos quiere dejar claro que los discípulos se sorprendieron. ¿Por qué Jesús está hablando solo con esta mujer? Mire cómo lo dice. Nadie se atrevió a preguntar ni a averiguar por qué habla con ella. O sea, Juan nos deja claro que en el corazón de los discípulos había cierta sospecha, cierta reacción a esto. Y nadie se atrevió, lo cual habla de que ellos por lo menos confiaban en que Jesús estaba haciendo lo correcto, por respeto probablemente a él como maestro. Pero es indudable que ellos tenían una tensión entre estas dos naciones y una tensión cultural también entre verlo hablando solo con las mujeres. De hecho, nosotros leímos en el capítulo 4, en el versículo 22, cómo la misma mujer samaritana se sorprendió de que Jesús, siendo judío, le pidiera a ella que le diera agua de beber. Así que había una realidad, había una tensión. Ahora, mire la reacción de la mujer. Juan nos deja saber que había algo que estaba sucediendo con Jesús y la mujer samaritana, y los discípulos estaban sorprendidos. Pero yo quiero que nos enfoquemos en la reacción de la mujer samaritana. Mire cómo ella ahora, teniendo un encuentro con Cristo, apunta a la gente a Cristo, al Mesías. ¿Y cómo lo hace? Primero, ella no tiene problema en exponer y dejar atrás lo que ella estaba haciendo para darle prioridad a el mensaje que ahora ella iba a aportar. Mire cómo el texto dice: la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. ¿No le suena esto como Mateo capítulo 4? Yo creo que cuando Jesús llama a los pescadores, a los discípulos, dice que ellos dejaron la red y le siguieron. Aquí esta mujer dejó su cántaro, ella fue probablemente por agua y regresó ahora con agua viva, como leímos en el texto de semanas anteriores. Usted no ve el sentido de urgencia con el cual ella ve lo que ahora debe de hacer. Ella ahora es una portadora de agua viva, porque el mensaje que ella iba a portar es el único mensaje que podía sacar de la muerte espiritual a alguien. Y ella ahora, de ir a sacar agua a un pozo que tenía agua limitada, probablemente agua también no necesariamente muy potable, ahora deja su cántaro. Nosotros no sabemos si ella le dejó el cántaro para que Jesús bebiera agua, no sabemos si ella dejó cántaro y dejó su propia sed física en un lado, su reserva de agua quizás para el día o la semana. Lo que sí sabemos es que hay algo que cambió en ella y que toma ahora un sentido de prioridad y urgencia. Así que ahora ella ve el sentido de urgencia de comunicar este mensaje, y por eso deja su cántaro
y ahora empezaba a ser una portadora de agua viva, y eso es lo que ella iba a hacer. Así que en su afán de que ella diera a conocer a este Mesías, al Cristo, ella deja atrás su identidad y ahora quiere que otros escuchen de Cristo. Pero más aún, lo segundo que ella hace para apuntar a otros a Cristo es que ella no tiene vergüenza en exponer su pecado. Ella no tiene vergüenza en exponer su pasado, porque ya ella sabe que su pasado no define su vida. Mira cómo dice el texto: fue a la ciudad y dijo a los hombres, versículo 28, 29, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella no tiene problema ahora en decir: señores, este hombre me sacó todo mi pasado, todo lo que yo he hecho. Y eso es lo que ella está comunicando. Ella está comunicando, ella está siendo, se puede decir de alguna manera, vulnerable. Ella está diciendo: miren, vengan y conozcan a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Probablemente la ciudad tenía cierta referencia del testimonio de esta mujer, pero no todo el testimonio. Probablemente se rumoraba de que era una mujer media friendly con los hombres, muy amigable con los hombres. Pero ella ahora no tiene problema y decir: le encontré a alguien que efectivamente conoce todo de mí, conoce todo mi pasado y me lo ha dicho al pie de la letra. Y yo diría que es importante a la hora de nosotros apuntar a la gente a Cristo, pensando en el testimonio de ella, es que nosotros a veces queremos presentarnos como mejor de lo que somos. Dirían en mi país: queremos ser más papitas que el Papa. Queremos presentarnos mejor que el Papa. Pero eso no es lo que ella hace. Ella no tiene problema en reconocer: vengan y vean. Estas palabras, vengan y vean, es como que digan: ven y prueba, ven y conoce, ven, no te vas a arrepentir. Y aquí está la manera más directa de ella llamar a los hombres de esta ciudad: vengan y vean. Hasta este punto, todos los que han dado testimonio hasta este punto de Cristo han probado y han testificado. Todos. Lo mencioné al principio. Juan, el que escribe: vimos su gloria, gloria la del unigénito, y escribe el Evangelio de Juan. Usted lo ve también en Juan el Bautista: yo lo he visto, dice el capítulo 1, versículo 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Todos los que han testificado a este punto han visto, han dado testimonio. Es como que usted ve, tiene el encuentro y entonces da testimonio. Lo mismo sucedió con Andrés. Le dice a Pedro, su hermano: hemos hallado el Mesías. Lo mismo sucede con Felipe: hemos hallado aquel a quien escribió Moisés. Y ahora la mujer samaritana no es la excepción. Vengan y vean. ¿Y cuál es el testimonio? Encontré a Cristo. Él me ha dicho todo lo que yo he hecho y lo ha sacado y me ha dicho, me ha dejado. Y ella no tiene problemas. Ahora, imagínese esto, señores. Vamos a ponerle un poco de imaginación a esto, sin tampoco entrar en ciencia ficción. Pero aquí tenemos una mujer que había sido reconocida por haber estado con muchos hombres, que llega a la ciudad y le va a hablar a los hombres de otro hombre. O sea, hermana samaritana, usted va a hablarnos ahora de otro hombre también, a los hombres. Una mujer que ha estado con más de 5 hombres. Pero ella no tiene problema, porque ella se encontró con un hombre que ahora que ha cambiado su vida, ha cambiado su lamento en baile y ha cambiado ahora su vida de muerte a vida. Y es una mujer que está fluyendo en su nueva identidad y no tiene vergüenza, uno, de ir diligentemente, invitar a la gente; 2, de exponerse vulnerablemente. Encontré a uno que mire que me dijo que yo estaba perdido. Y 3, no tiene problema en ir donde los hombres de la ciudad, porque ella igual entendían que estos tenían el liderazgo de enseñar a su familia, a sus mujeres y a sus hijos también. A ella no le preocupa mucho lo que piensa la gente. A ella no le importa mucho lo que la gente piense de ella. Y yo creo que es importante, porque a nosotros sí nos importa lo que la gente piensa.
De hecho, probablemente una de las razones por la cual nosotros no damos testimonio del Cristo es porque nos importa lo que la gente piensa. Nos importa si nos van a rechazar, nos importa si lo hago bien. Vamos 30, 20 minutos en un Uber, cerrada la boca. Y el Uber que si habla mucho y usted le pone que habla mucho, a él le conviene. Entonces usted puede hablar todo lo que quiera con el Uber. Y le da 5 estrellas hablando mucho. Pero a nosotros nos preocupa mucho lo que la gente piense. Y pasamos muchas oportunidades de compartir el evangelio. Este no es el caso. Esta mujer fue urgentemente, llamó a los hombres, vengan y vean. He conocido un hombre que cambió mi vida. Y no me importa, hombres, que ustedes piensen que esto es un hombre más, porque no lo es. Este es el Cristo. ¿No será este el Cristo? El agua de vida que ahora brota, vida eterna, no puede contenerse en el corazón de una mujer que había vivido toda su vida seca. Y ahora el agua de vida que brota en ella no lo puede contener ni su corazón. Por lo tanto, ella tiene que dar testimonio. Y entra con una pregunta de cuestionamiento. Y hay un debate si es una pregunta de incredulidad o si es una pregunta de sujeción. Pareciera más de sujeción por lo que vemos el resultado que sucede. Es como que vengan ustedes los hombres y comprueben si este es el Cristo. Recuerde que en el contexto, para validar el testimonio de una persona, de una mujer, se necesitaban 2 mujeres. Y ella viene con una pregunta, ¿no será este el Cristo? Ahora ella quiere que los hombres, probablemente alguno de los hombres con la que ella ha estado, no lo sabemos, ella quiere que conozcan el verdadero Cristo, al que cambió su vida. Hermanos, mire, déjenme decirle algo, hay tanto que podemos aprender de esta mujer. Y yo dije en el sermón primero del capítulo 4 de que todos de alguna manera somos como la mujer samaritana. Somos igualmente de pecadores. No hay bueno. Pero yo creo que algo que debemos de aprender es que la mujer samaritana no tuvo problemas, a pesar de que su reputación era cuestionable, no tuvo problemas de ir y dar testimonio del Cristo. Todo el que ha tenido un encuentro con Jesús, con el Cristo, y todo el que su vida, su lamento ha sido cambiado en baile, y todo el que ha sido llamado de muerte a vida espiritual, todos estamos llamados a dar testimonio de Él. Porque es que nuestra vida ya no es la misma. Si usted tiene un accidente con un camión de 18 ruedas, usted no va a quedar igual, aunque sea solamente un toque. Un camión de 18 ruedas no lo deja igual a ningún carro. Cuánto más un encuentro con el Dios que no es un camión de 18 ruedas, es la roca sobre la cual la iglesia es edificada y la roca que dice la Biblia que a quien le cae encima lo aplasta. ¿Cómo que nosotros hemos tenido un encuentro con Él y no reaccionamos testificando de Él? Voy a hacer la pregunta que hice al principio, para que pensemos y entendamos a dónde nos lleva el texto. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio un testimonio de Cristo? ¿Cuántas personas han venido a Cristo a causa de su testimonio? El propósito de la pregunta no es hacerte sentir mal, es animarte a retomar el llamado que tenemos todos de reaccionar al nacimiento que hemos recibido. Y Juan resalta este patrón: un encuentro real con Cristo produce ahora testigos de Cristo. Un encuentro real con Cristo produce ahora personas que llevan a otros a Cristo. No hay manera de tener un encuentro con Cristo y que nos quedemos callados. Pregúntele a quien usted quiera, pregúntele a Pedro, pregúntele a Pablo, Pablo fue uno, pregúntele. Todo el que ha sido y ha tenido un encuentro con Cristo es convertido en un testigo de Cristo. No de Jehová, sino de Cristo. Aunque pudiéramos aprender mucho de salir a evangelizar como los testigos de Jehová. Que aun cuando tienen una Biblia torcida, un evangelio falso, y tienen una serie de manuales, ellos salen diligentemente aunque los rechacen
Así que lo primero es, para salir y dar testimonio de Cristo, es apuntar a otros a Cristo. Versículo 27 al 30. Segundo, mire lo que nos enseña Jesús también, porque Jesús está siendo el testigo encarnado, el verbo encarnado. Es como priorizar la voluntad de Dios, es parte de nosotros salir y dar y ser testigos de Cristo. Priorizar la voluntad de Dios. Mire cómo el versículo 31 en adelante, esta conversación súper interesante que ahora sucede con Jesús. Es como que hace una pausa Juan, y ahora nos deja a la mujer testificando en la ciudad, y ahora nos enfoca en esta conversación con los discípulos. Y dice, mientras tanto los discípulos le rogaban. Es como que se abre una ventana. ¿Usted ha visto esas películas que tienen como dos escenas sucediendo en paralelo? Ahora, boom, cambió y nos abre la ventana de la conversación de Jesús con sus discípulos. Mientras tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come. Los discípulos los que están en la carne. Y me encanta la gran respuesta que entonces le da ahora Jesús. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Imagínense el diálogo. Y los discípulos, ¿de verdad? ¿Le habrá traído comida a la mujer samaritana? ¿O fue, bajó a Samaria y comió a Sicar, a la ciudad? Entonces los discípulos se decían entre sí lo mismo que le estoy diciendo. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi comida es hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. Aquí está la prioridad. Aquí nosotros estamos viendo a Cristo dándole prioridad a lo que tiene prioridad. Dándole prioridad a lo que tiene un impacto en lo eterno. Y es lo que Cristo hace. Los discípulos estaban en su misión. Nosotros fuimos a comprar comida. Le trajimos la comida. Vemos a Jesús todavía aquí. No sabemos si ha comido. Los discípulos están haciendo lo que ellos entendían que era correcto. Pero Jesús, como buen maestro, no iba a dejar pasar esa oportunidad para poner en la mente de los discípulos lo que realmente tiene prioridad. ¿Qué era lo que realmente tenía prioridad? Una comida que ellos no entendían. Y Jesús entra en este lenguaje. Algunos entienden que Jesús está haciendo eco de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio 8, 3 dice, Él te humilló y te dejó tener hambre, refiriéndose al pueblo de Israel. Moisés hablándole, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Algunos entienden que él está haciéndose eco de Deuteronomio 8. Yo creo que es importante nosotros recordar, y sobre todo en este contexto, ahora mismo, que yo sé que a algunos de ustedes le está creciendo el hambre y están pensando en qué van a comer. Algunos están listos para comer, otros están con su mente en el restaurante o en lo que dejaron. Bueno, aquí está el recordatorio, no solo de pan vivirá el hambre, digo el hombre. Ese es el hambre, hermanos. Pero yo creo que Jesús está poniendo a los discípulos en una perspectiva que nosotros tenemos que recordar. Siempre prioricemos la voluntad de Dios sobre nuestros planes y nuestras necesidades. Siempre prioricemos la voluntad de Dios sobre nuestros planes y necesidades. Por eso Jesús insiste, versículo 33, mírelo. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús tenía muy claro cuál era su misión y Jesús tenía muy claro cuál era su obra. Y por lo tanto Jesús estaba muy claro en cuál era su prioridad. Y su prioridad era justamente dar testimonio del Padre en la tierra, de manera que el que crea en Él pueda tener vida eterna. Este tema de hacer la voluntad del Padre está en el Evangelio de Juan múltiples veces. En el capítulo 6, por ejemplo, versículo 38, Jesús dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús tenía muy claro a lo que Él había venido y por eso priorizó la voluntad del Padre sobre sus propias necesidades. Su voluntad era llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. En Juan capítulo 10, otra vez, Jesús le responde, se lo he dicho a ustedes y no creen, hablando con los fariseos.
Ustedes no creen las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Estas dan testimonio de mí. Juan 10:31. Los judíos volvieron a tomar piedra para tirárselas. Entonces Jesús le dijo: les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas ustedes me apedrean o me quieren apedrear? Juan 17. Jesús, orando al Padre, dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Todos esos pasajes lo veremos en nuestra jornada de Juan. Sin embargo, lo que quiero señalar es que Jesús tenía muy claro cuál era su prioridad. Y ahora Él quería que los discípulos lo supieran, a ver si se ponían en la misma sintonía. En el contexto nosotros vemos su conversación ahora con la mujer samaritana, y él entrar y detenerse en el pozo no fue pura casualidad. Era parte de lo que él vino a hacer y traer el mensaje y el testimonio de Cristo a los samaritanos. Y ahora nosotros podemos darnos cuenta que por eso él lo hace y no se toma la ruta de evitar ir por donde fuera de los samaritanos, sino ir, pararse, detenerse y tener este encuentro con la mujer samaritana, quien ahora se convierte en la primera evangelista mujer que tenemos registrada en la Escritura. Una mujer que salió a compartir de su fe. Y nosotros vemos a Jesús gozosamente sometiéndose, gozosamente, una sumisión gozosa a la voluntad del Padre. Y eso no entra en conflicto con su divinidad. Ahora, Jesús, como buen maestro, quiere dejar claro que Él tenía algo más importante que comer, que dormir, que descansar, y que la importancia que Él veía en poner a la voluntad de Dios por encima. Y ahora empieza a hacerle una especie de ilustración, metáfora, con algo que ellos podían comprender. Versículo 35. ¿No dicen ustedes, todavía falta 4 meses y después viene la siega? Ahora observe, por favor, observe conmigo. Observe cómo le enseña a priorizar la voluntad de Dios. Observe conmigo. ¿Cómo priorizamos la voluntad de Dios como Jesús lo hizo? Primero, la voluntad de Dios está presente, manifiesta en la misma obra que Él ha hecho, que Dios ha hecho. La voluntad de Dios está relacionada con la obra que Dios ha hecho. La voluntad de Dios para salvación está presente en el deseo del salvar y en el acto mismo del salvar, por ejemplo. Nunca divorciemos la voluntad de Dios de lo que Él ha hecho. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho conforme a su voluntad. Mire cómo Jesús dice: yo les digo, alcen sus ojos y vean, los campos ya están blancos. La siega para recogerse, los campos están ready. Ya Dios ha preparado los campos para que ustedes recojan. Por lo tanto, la voluntad de Dios está clara y evidentemente manifiesta en la obra que ya Él ha hecho de antemano. Por lo tanto, cuando yo veo eso en el contexto de mi propia vida y yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, vea lo que Dios ya está haciendo o ha hecho en su vida. No es tan difícil. Por ejemplo, usted se casó con una persona creyente, usted es creyente, tienen un matrimonio que quiere honrar a Dios. La voluntad de Dios para ese matrimonio es que funcione conforme al diseño que Dios ya ha hecho. ¿De acuerdo? Usted tiene hijos en ese matrimonio que no son creyentes, porque ningún hijo nace siendo creyente. Usted, la voluntad de Dios para la crianza suya, priorizar la instrucción del Señor sobre cualquier otra cosa. La voluntad de Dios siempre está presente en la obra que Dios ya ha establecido, en el diseño que Dios ha establecido. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí como mujer en mi casa? La voluntad de Dios está manifiesta en la obra y el diseño que Dios ha establecido. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí como esposo? La voluntad de Dios está claramente visible en lo que Dios ha establecido y ha hecho. ¿Quiere Dios que yo me
me vaya a un trabajo donde descuide mi matrimonio y mi familia. La voluntad de Dios está atada al diseño de Dios. La siega ya está lista. Ustedes no hicieron nada para la siega. Eso lo hizo Dios. Entonces mire cómo Él enseña a priorizar. Segundo, la voluntad de Dios siempre debe de seguir, o sea, debemos de ver los frutos eternos que trae la voluntad de Dios. Mire el versículo 36. Ya el segador recibe su salario y recoge frutos para vida eterna. Y aquí Jesús está combinando la ilustración que está haciendo de la siega para recoger frutos y la vida eterna, y le está dando una connotación espiritual. Por lo tanto, siempre la voluntad de Dios tiene una repercusión eterna, hermanos. Pastor, ayúdeme a aplicar eso en mi vida. Ok, escúchalo en una sola frase. Si usted está en medio de una decisión donde no conoce la voluntad de Dios o qué hacer, siempre escoja la decisión que más gloria va a dar a Dios. Ok. Si usted está en un tema de incertidumbre, siempre escoja la decisión que más gloria va a traer a Cristo y a su obra. Todo lo que tiene una implicación eterna o la implicación de lo que a Dios le importa es por donde usted debe ir. Sea difícil, o sea lo que a ti más te cueste, o sea lo que a ti más te duela, o sea lo que a ti más te saque de tu zona de confort. La voluntad de Dios siempre tiene una repercusión eterna. Yo les digo, alcen sus ojos, vean los campos, ya están blancos. Eso lo hizo Dios, ustedes no hicieron nada para la siega. Dios es que hizo crecer esa siembra. El segador recibe el salario, es el trabajo nuestro, recoge los frutos para vida eterna. Ahora bien, llevémoslo al contexto de la conversación con los discípulos. Jesús está animando a los discípulos a tomar acción en ir y llevar el mensaje de salvación, de vida eterna, porque ahí están los perdidos. Me encanta porque tanto la cosecha como el sembrador pertenecen al segador, para que el que siembra se regocije con el que siega. Por lo tanto, hermanos, la voluntad de Dios siempre va a producir gozo. Pero no el gozo de que usted se sienta bien. Déjeme demitificar algo. Hacer la voluntad de Dios va a traer gozo al hacer la voluntad de Dios y obedecer. Pero no significa eso que muchas veces, déjeme decirle esto y lo quiero aclarar porque muchas veces mal usado, usted se tiene que sentir cómodo con la voluntad de Dios. Tampoco muchas veces usted va a sentir paz. Hay gente que yo le he escuchado sinceramente diciendo, yo tomé esta decisión porque me dio paz. El hecho de que tú veas la paz como un indicador para tomar la decisión está poniéndote a ti como el elemento decisivo a la hora de tomar la decisión. Y yo te puedo mencionar varios ejemplos en la Biblia donde la gente hizo la voluntad de Dios y no sintió paz, sino temor. Jonás, ¿usted cree que Jonás se sintió contento cuando le dijeron ve a Nínive? Y de que ay, qué paz tengo de no ir a Nínive. ¿Usted cree que María y José sintieron paz cuando le dijo el ángel, hey María, tú vas a quedar embarazada? Ay, qué paz tengo. José, ese hijo no es tuyo, es del Espíritu Santo. Ay, qué tranquilidad tú me das. No. El ángel le dijo, no teman, no teman, no teman. Porque hacer la voluntad de Dios, aun cuando traiga temor a nuestras vidas, va a tener un fruto eterno y nos va a dar el gozo de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Es como cuando uno evangeliza, para aterrizarlo al contexto de nuestro sermón. Yo no sé usted, pero cuando uno evangeliza, uno se siente como que estoy haciendo, Padre. Ahí le tiré el evangelio, ya te toca a ti salvarlo, ya yo hice mi parte. Y uno se siente como que está haciendo la cosa bien. Yo me siento bien cuando yo comparto el evangelio en los tacitas o lo que sea. Me siento como estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pero el gozo que te produce no es
No debe ser un gozo egocéntrico, sino un gozo al saber que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Mire cómo dice el texto: para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Es una celebración. Es una celebración. El obedecer a Dios, hermanos, siempre va a traer gozo al corazón. No necesariamente, escuche bien, no necesariamente un bienestar físico ni financiero, Separe las dos cosas. A veces nosotros medimos el bienestar y la voluntad de Dios porque las cosas salgan bien siempre, según nuestro criterio. Las cosas salieron bien, entonces esa fue la voluntad de Dios. Hermano, a Esteban lo apedrearon, esa fue la voluntad de Dios. Y fue el primer mártir dando testimonio de Cristo. Los primeros 300 años de iglesia, la iglesia estaba siendo perseguida duramente. Y Dios usó esa persecución para esparcir el evangelio a las naciones. En otras palabras, quítese usted del medio a la hora de pensar en la voluntad de Dios. Porque como dice Romanos capítulo 12, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aun cuando para usted no sea buena, aun cuando no sea agradable y aun cuando usted crea que es imperfecta. ¿Qué más? La voluntad de Dios trasciende el tiempo, hermanos. Nosotros somos sencillamente un granito de arena dentro del plan de la historia de redención. Versículo 37, porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro es el que ciega. En otras palabras, usted haga su trabajo fielmente, responda, haga la voluntad de Dios, y eso nos va a mover al próximo punto, que es dejarle los resultados a Dios. Si Dios me llama a mí como creyente por medio de la gran comisión, Mateo 28, a compartir el evangelio, hermano, yo comparto el evangelio y le dejo los resultados a Dios. A veces nosotros sentimos frustración porque compartimos el evangelio con alguien y no vemos que se convierta. Bueno, probablemente usted muere y no lo vea convertirse, pero déjele los resultados a Dios. Pero más aún, mire el versículo 38, hacer la voluntad de Dios requiere una respuesta de obediencia. Mire el versículo 38. Yo los envié a ustedes. Ahora Jesús agarra esta ilustración magistralmente, luego de él haberle dicho a sus discípulos que la prioridad de él es hacer la voluntad de Dios. Esa es su comida. En otras palabras, hermanos, yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que la comida es una prioridad, para algunos más que otros, que sin comida se mueren. Señor, yo tengo mis hijos y yo tengo, no voy a decir nombre, pero hay algunos que cuando no ven comida se transforman. Se transforman, pierden, hermano, todo sentido de noción, de autoridad, de respeto. Se transforman, cambia de mal humor, porque la comida es esencial para la vida, ¿sí o no? Amén, amén. El primer amén en todo el sermón tiene que ver con comida. Sin embargo, lo que Jesús está haciendo magistralmente es que Él está diciendo a ellos, esto que es una prioridad para ustedes, para mí, para todos, está sometido a la voluntad de Dios que está por encima de todo. Hacer la voluntad de Dios es mi mayor necesidad. Yo no sé si usted recuerda, lo viene a la mente el texto del apóstol Pablo cuando dice: ay de mí si no predico este evangelio. Pablo había entendido que para él predicar el evangelio era su mayor necesidad. Que Dios nos ayude, Pero mire cómo requiere una respuesta. Versículo 38. Yo los envié a ustedes a cegar lo que ustedes no han trabajado. En otras palabras, la siega está lista y yo les estoy invitando a ustedes a cegar. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. En otras palabras, hermanos de eclesía, lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos y hoy nos está diciendo a nosotros es: la siega está lista y ninguno de nosotros trabajamos para eso. Ahora, todos nosotros estamos llamados para ir a trabajar y recoger. Requiere una respuesta. Este es el tipo de sermón que usted no se puede quedar con él en la cabeza. Este es el tipo de sermón que saliendo por ahí usted tiene que ponerlo en práctica. Al principio yo pregunté cuál fue la última persona que usted le compartió el evangelio de Cristo. O cuál fue la última persona que usted dijo: ven a la iglesia para que escuche el evangelio de Cristo. Probablemente aquí hay personas que respondieron a esa invitación.
Pero es el tipo de sermón que usted sale por ahí, usted no se puede quedar de que, ¿y qué voy a hacer ahora? Mire lo que dice ahí. Ustedes han entrado en su labor, yo los envié a ustedes a cegar. La voluntad de Dios es que ahora todo el que ha tenido un encuentro con Dios sea testigo de Cristo y que haga de eso, que es la voluntad de Dios, su prioridad, hermanos. ¿Y qué más? Hermanos, es un recordatorio de que en esta misión usted y yo no vamos a tener ningún crédito por el éxito. No vamos a tener crédito por el éxito. Si la gente responde o no responde, allá ellos. Pero yo quiero traer otra vez el tema del testimonio de la mujer samaritana. Le digo por qué, porque muchas veces la razón por la cual nosotros nos abstenemos de compartir nuestro testimonio de Cristo es porque nos preocupa que la gente nos rechace. Ahora mire la mujer samaritana, que era una mujer marginada. Algunos entienden que por eso fue sola al pozo a sacar agua a la hora que no iban las mujeres. Algunos entienden que era porque la mujer estaba en descrédito y ella no podía ir con otras mujeres en la hora normal. A ella no le importó lo que la gente dijera. Hermanos, quitemos del medio el obstáculo que hemos puesto nosotros mismos para dar testimonio del Cristo que nos ha salvado. Hermanos, esto no es solamente, y lo que debemos impulsar a nosotros a contar a otros, no es solamente el deber, hermanos, sino la satisfacción y la devoción que hemos encontrado en Cristo. Lo que está moviendo a la mujer samaritana es justamente porque encontró en este hombre lo que no había encontrado en ningún otro hombre. Y no tiene que ver con material, no tiene que ver con intimidad, tiene que ver con el vacío de su alma. Y es esa misma devoción lo que ella encontró que debe de impulsarnos a nosotros a dar testimonio de esta fe. Si estamos nosotros rezagados, lentos, dudando de compartir el evangelio, entonces nosotros tenemos que volver a reconsiderar nuestro encuentro con Cristo y a ir a la fuente de agua viva y decirle: Señor, todo lo que tú me has dado, enséñame, ayúdame a darlo a otros. Todo lo que yo he recibido porque es la fuente de agua viva. Ahora cuando Él dice, entienda ahora por qué cuando Él dice, y de su interior correrá ríos de agua viva, no es una agua que está saliendo, es que ahora usted es canal para llevar el mensaje de vida que va a traer a otros a la salvación. Usted es un canal, no un pozo. Usted y yo somos canal. Lo único que hace el canal es que corre por ahí el agua. Y el canal está ahí. Usted ve el río marcado por el agua. Nosotros los que somos el canal, el río va ahí. Lleve el mensaje de vida. Haga eso a todo el que con el que usted interactúe, todo el que hable. Pídale al Espíritu de Dios que ponga en usted sensibilidad por el perdido. Y a mí me encanta porque es un llamado de atención a todos y a eclesía. Y al final, hermanos, déjenme leer los resultados a Dios, tanto que nos preocupan los resultados. Mire el versículo 39 en adelante. Y de aquella ciudad, mire qué hermoso. Muchos, ¿cuántos? Muchos. Por el testimonio de una mujer que había sido marginada, desacreditada. Muchos. Mire lo que puede hacer una persona. Una sola persona que desde su interior fluye en río de agua viva, corre en río de agua viva. Muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Él me dijo lo que yo he hecho. Esta mujer andaba diciendo: miren, él sabe que yo soy esto y soy aquello, y lo que ustedes no saben, él me lo ha dicho a la precisión. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Muchos más. Léalo el versículo 41. Muchos más creyeron por su palabra y le decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos
lo hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Hermanos, mire el impacto que produce el testimonio de una mujer, no de muy buena reputación, de una reputación cuestionable, que no se avergüenza de su pasado ni de la obra que Dios ha hecho en ella por medio de Cristo, sino que ahora ella se ha convertido en un testimonio viviente, un testimonio andante. Y ahora la misión de Jesús en Samaria con esta mujer es como una onda expansiva. Empieza a repercutir en el corazón de toda esta ciudad que tenía una gran tensión. Y ahora Jesús, el Mesías, se convierte en el puente. Y ahora las palabras que Jesús le dijo a la mujer samaritana: ay, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. No depende del monte donde ustedes, ni tampoco de Jerusalén. Ahora ustedes van a adorar en verdad. ¿Y qué está sucediendo con estos? Están adorando a Dios porque han reconocido no solo que la salvación venía de los judíos, como Jesús le dijo, sino que ahora ellos han tenido un encuentro con el Salvador. Y ahora ya no hay barrera cultural ni geográfica. Ahora Cristo es el Salvador. Mire los efectos de este encuentro. Mire los efectos y las repercusiones que tuvo el encuentro de la mujer samaritana. Muchos creyeron por el testimonio de esta mujer. Este testimonio lo animó de alguna manera, yo no sé cómo, pero algo diferente notaron en la mujer samaritana. No era la misma mujer. Probablemente ella salió con su cántaro bajo mucha murmuración y crítica, bajo una reputación cuestionable, seca espiritualmente. Con su cántaro vacío salió de Sicar, pero llegó rebosando ríos de agua viva que de alguna manera atraparon el corazón de estos hombres, muchos, que entonces fueron a conocer a quien ella había conocido. Yo no sé si usted puede ver las implicaciones de nuestro testimonio como creyentes. Hermanos, yo quiero que usted lo recuerde una y otra vez. Si usted está diciendo que es creyente, cuide la manera como usted testifica de ese Cristo que usted dice que es creyente. Cuídelo en las redes sociales, lo que usted postea. Cuídelo en su hablar, en su caminar, cuando usted maneja en el trabajo. Cuide lo que usted hace y dice. Algo atrajo a esta gente a Cristo por medio del testimonio de esta mujer. No es posible que usted diga que es creyente en la familia y usted sea el más rencoroso, usted sea el más chismoso, usted sea el más pendenciero o pendenciera, usted sea el más amargo, usted sea el que perdona menos, usted sea el que ofenda a todos. No es posible. Hermanos, no puede ser posible que usted sea el que más peca, el que tire el testimonio por el suelo. No es posible. O usted no es creyente y cree que es creyente, o revise su caminar que está siendo observado por todos. Padres, tú que traes recurrentemente a tus hijos a la iglesia, tus hijos están observando. Y la manera como tú actúas en medio de la tensión y el estrés del hogar habla de este encuentro que tú has tenido con Cristo. Esposos, esposas, tu caminar es un testimonio que va a impactar a otros, lo quieras o no. Lo quieras o no. Es un cambio centrado en Cristo, usted lo ve. Es un cambio centrado en Cristo. Aquí el autor y el protagonista de todo es Cristo. Muchos de los samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Él es que me ha dicho todo. Vengan y vean. Vengan y vean. No me vean a mí, pero vengan y vean a Cristo. Hermanos, esto trajo indiscutiblemente un impacto en la vida y en toda la comunidad.
Tu cambio centrado en Cristo va a atraer a otros a Cristo. ¿Por qué? Porque estás actuando como Cristo, estás pensando como Cristo, estás reaccionando como Cristo. Lo hemos dicho en otras ocasiones. La primera vez que aparece la palabra cristiano es en Antioquía, Hechos 17, 16, 17. Y aparece porque los de Antioquía les gustaba burlarse de todo el mundo. Y de una manera despectiva le decían a los del camino, que eran los que seguían a Cristo, ustedes son pequeños Cristos, ustedes son cristianos, porque actuaban, pensaban, lucían como Cristo. Hermanos, que nuestro caminar, el aroma de nuestra vida en cualquier lugar o momento, escenario, pueda ser un aroma de Cristo que atraiga a la gente al menos a preguntar. Mire la conclusión. Muchos creyeron. Los habitantes, dice muchos más, versículo 41. Muchos más. Muchos más, o sea, muchos habían creído al principio, ahora muchos más creyeron. ¿Por qué creyeron? Por la palabra de quién ahora. ¿De quién? De Cristo. Es la palabra de Cristo ahora la que produce en ellos la vida eterna y el reconocimiento de que Él es el Salvador. Mire esta declaración, mire esta declaración. Y ya no creemos por tu palabra, sino por que este es en verdad el Salvador del mundo. Déjeme decirle algo, porque estas palabras no caen y nacen en el vacío. En ese contexto, antes todos los héroes, los reyes y todos los emperadores, Julio César, Augusto, Tiberio, Claudio, todos ellos proclamaban ser el Salvador del mundo. Esta declaración tiene una expresión, solo aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Las 2 veces la usa Juan. Aquí y la otra vez que aparece es en Primera de Juan. Pero esta expresión en este contexto transmite la sensación de que ya no hay división entre samaritanos ni judíos, sino que el Salvador haya alcanzado a las naciones. Hermanos, la salvación es del Señor, el medio de salvación es del Señor, la proclamación es nuestra responsabilidad, la proclamación de su palabra. Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y que la gente oiga, y el oír por la palabra de Cristo. No testifique de Cristo sin la palabra de Cristo. No cometa el error de enfocarse solamente en que yo era esto y ahora tengo esto, yo era aquello. No. Cristo me perdonó de mis pecados. Yo estaba muerto en mis delitos y mi pecado. Yo iba rumbo al infierno. Yo no era bueno, pero Cristo se interceptó en mi vida y ahora Él me dio vida, me dio ojos para ver mi pecado y para verlo a Él como el Salvador, y corrí donde Él por la gracia. Nosotros vemos que Jesús luego continúa su ministerio a Galilea, porque ahora en Galilea Él iba a ser visible que Él era el Cristo por medio de una serie de testimonios. Pero allá Cristo fue a ser testigo también, a hacer la voluntad del Padre también, y claro está, a obrar y dejar los resultados que iban a venir a la luz de su obra. Hermanos y hermanas, ve y testifica del Cristo. Como decía al principio, si tú estás rezagado en tu ejercicio de compartir el Evangelio, tienes que ir a la fuente. Porque lo que debe de motivarnos no es la carga legalista que yo pongo sobre el corazón de alguien porque tienes que hacerlo porque sí. No, es el obrar de Dios que fluye de mi relación con Dios y de la convicción que yo tengo que Él es el Salvador de mi vida y consecuentemente el Salvador que necesita todo el perdido que yo conozco. Debe de fluir de mi devoción por Dios, y al yo ver que Él es bueno en gran manera, yo quiero que otros que no lo conozcan de Él lo bueno que es en gran manera. No es una carga pesada, no es decir que ahora tengo que evangelizar. Ay, Señor, tráeme a alguien que esté medio convertido para yo nada más tener que decirle 2 cosas.
No, hermanos. Debe de fluir de un corazón que dice: encontré al Salvador, el gran Salvador, y es el único que puede salvarme a mí, a ti y todo aquel que cree en Él para salvación y perdón de sus pecados. Hermanos, debe fluir de tu convicción. Y eso no tiene que ver con personalidad. Tú puedes ser intro o extro. Es tu llamado. Aquí no dice salgan y compartan el evangelio los extros solamente. Extrovertidos, adelante. Hermanos, usted es intro, hable con Dios y dígale: Dios, ayúdame. Usted extro, hable con Dios y dígale: Dios, ayúdame. No vamos en nuestras fuerzas, vamos en el poder del Espíritu. No confiamos en nuestras capacidades, sino confiamos en el único que puede salvar al peor de los pecadores. Ve y sé testigo. Es mi oración, iglesia, que en esta etapa en la que nos encontramos, nosotros aprendamos esto temprano. Y si tú no sabes cómo compartir el evangelio, asóciate con alguien y dile: mire, yo creo que la hermana fulana me puede ayudar. Hermana, vamos a invitar a mi casa a alguien y quiero que ahí tú compartas tu testimonio y le hablemos de Cristo. Hágalo. O tráigalo un domingo a la iglesia, o llévelo a un grupo de crecimiento. Pero no nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar callados, hermanos. La gran comisión termina diciendo: Jesús, sus últimas palabras antes de ascender: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Esa se llama la gran comisión. Iglesia, eclesía, no hagamos de la gran comisión una gran omisión. Es nuestro llamado, es nuestra responsabilidad. En el lugar que te encuentres, con los amigos que tenga, los familiares que tenga, los amigos que tenga, aún los enemigos que tenga, es tu llamado, es mi llamado. Y probablemente usted dirá: no, es que tú no conoces a mi papá, tú no conoces a mi mamá, tú no conoces a mis amigos, tú no conoces a mis compañeros de trabajo, son ateos. No es verdad, no los conocemos, hermano. Ni usted tampoco lo conoce bien. Pero hay uno que lo conoce muy bien. Y es uno que es capaz de cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne y poner su espíritu dentro de él. A ese sí conocemos. Y porque conocemos a ese Dios y no conocemos a esa gente, nosotros entonces le hablamos a esa gente de ese Dios que conocemos. Si tú estás aquí en esta mañana tarde y tú no lo conoces, o tú crees que lo conoce, déjame invitarte a que lo vengas a conocer. Jesús es el Cristo, es el Mesías que fue profetizado más de 700 años antes de que Él llegara. Ese Mesías profetizado vivió una vida perfecta y cumplió el estándar de Dios que tú y yo y nadie vamos a poder cumplir. Al cumplir el estándar de Dios, Él va a la cruz y en la cruz recibe todo el castigo que sí, tú y yo merecíamos por pecadores que somos. Y al recibir el castigo que tú y yo merecíamos, la ira de Dios, dice la Biblia, ahora todo el que cree en Él va a recibir la justicia de Dios, porque Él va a cargar con el pecado de Él. Y si tú crees en Él para salvación y perdón de tus pecados, ese que murió resucitó al tercer día y ahora ofrece vida eterna a todo el que cree en Él. Y más aún, te hacen parte de su familia y se hace su hijo. Pero tú tienes que creer y tienes que arrepentirte de que has pecado contra este Dios santo. Esa es tu respuesta. Tú respondes creyendo que Él es todo lo que Él dijo que es. Él hizo todo lo que Él dijo que hizo y Él prometió y va a cumplir todo lo que Él prometió. Y si tú crees y confiesas con tu boca: Jesús, eres el Señor, como dijeron los samaritanos, el Salvador de mi alma, porque estoy perdido, soy un miserable, y creo y confío en ti para salvación, y quiero vivir ahora el resto de mi vida para ti. Bienvenido a la familia. Acércate a uno de nosotros, que nos encantaría continuar esta conversación.